Buenos días, soy Paul Quinn, de la Universidad de Alcalá, y esta mini tutoría corresponde a la asignatura Literatura, Cultura y Artes Visuales en el ámbito hispánico, dentro del Máster de Estudios Literarios y Culturales Hispánicos. Hoy vamos a hablar de la novela Tristana, de Benito Pérez Galdós. En primer lugar, quisiera comentar muy brevemente el contexto histórico, para luego hablar un poquito sobre el contexto literario, el realismo, naturalismo, para finalmente analizar la estructura y la temática de la novela. Pero Tristana se publica en el año 1892. Estamos en época de la regencia de María Cristina, 1885-1902, hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII. Es una época de enorme inestabilidad política. Tenemos la huelga general en el norte, 1890, las protestas violentas de los anarquistas, por ejemplo, la bomba que pusieron en el Liceo de Barcelona en 1893, el asesinato de Carvajal, 1897, y luego la política colonial desastrosa. En cuanto al contexto literario, pues a Galdós habría que situarle dentro del realismo y el naturalismo. De acuerdo con la estética y la ética del realismo, el escritor, la escritora, intenta reproducir de la manera más fiel la realidad. Hay un puente entre la palabra y el mundo. Pretende ser una especie de fotografía de la realidad. Podemos esbozar algunas de las características del realismo literario. Por ejemplo, la verosimilitud. Se busca la objetividad, acercarse lo máximo a lo real, a la sociedad, a la historia, a las personas. El segundo rasgo parte del primero y radica en la descripción minuciosa y fiel, tanto en la dimensión física de los personajes, en su entorno, en su modo de hablar, etc. En tercer lugar, hay que tener en cuenta la intencionalidad crítica del autor. El autor tiene un objetivo, que es denunciar los males de la sociedad. Y cualquier crítica supone el anhelo, la posibilidad de un cambio. En lo que se refiere al narrador, como vemos en Galdós, con mucha frecuencia encontramos un narrador omnisciente, extradiegético, que está fuera de la acción, pero que a veces habla con el lector, a veces hace comentarios irónicos sobre sus criaturas, sus personajes, y ahí surge el paralelismo entre el autor y Dios. El autor sabe hasta los secretos más recónditos de sus criaturas, de sus personajes. También
Entre estas características habría que subrayar la convivencia del mundo de ficción y el mundo histórico. Son novelas que se ambientan en el aquí y ahora de entonces, en el siglo XIX, y inevitablemente hay un fondo histórico contemporáneo. En lo que se refiere al lenguaje, predominan la sencillez y la sobriedad, muy lejos de los vuelos románticos. Y podemos añadir la importancia del costumbrismo. El autor intenta retratar las costumbres de su época. Bueno, centrándonos ya en la novela, en Tristana, vamos a llevar a cabo un análisis estructural y temático. La historia, el contenido, el qué, los sucesos. Pues se evoca la decadencia de Don Lope, sus conquistas, etc. Su amistad con la mujer, con Reluz, la muerte de este, la aparición en la novela de Josefina Solís, la viuda de Reluz, y de su hijo, de su hija Tristana. También, siguiendo el orden cronológico, se evoca la infancia de otro personaje clave, que es Horacio. Con la muerte de Josefina Solís, Tristana se va a vivir con Don Lope. Y hay que decirlo, Don Lope la deshonra, abusa de ella. A veces declara ser su marido y otras veces declara ser su padre. Poco a poco observamos el despertar de Tristana, sus relaciones con Saturna, su encuentro con Horacio, un joven pintor, las relaciones físicas y posteriormente epistolares entre Tristana y Horacio. Por una parte, Horacio descubre la naturaleza de las relaciones entre Tristana y Don Lope, y por otro, Lope descubre los amores entre Tristana y Horacio. Tristana afirma su independencia ante Horacio. Ella no quiere casarse, quiere ser una mujer libre. Mientras Horacio viaja a Villajoyosa a visitar unos familiares, hay una serie de cartas entre los amantes en las cuales podemos observar la idealización y posteriormente el desamor. Y como veremos, habría que añadir los comentarios irónicos, paródicos del narrador. Surge la enfermedad de Tristana, la amputación de la pierna, su ruptura definitiva con Horacio, en la novela se casa. Tristana acaba refugiándose en la música y el texto novelístico concluye con el matrimonio entre Tristana y Don Lope. Nos encontramos ante un final abierto. La última frase de la novela. ¿Eran felices uno y otro? Tal vez. Con estas líneas generales sería el orden cronológico de los sucesos.
pero cómo se distribuye esta materia de ficción dentro de la novela. Podemos considerar la estructura a nivel del discurso de dos maneras. En primer lugar, tenemos 29 capítulos breves. Entre los capítulos 1 y 15 tenemos la narración omnisciente, los diálogos, la presentación de los personajes, la evocación retrospectiva que relata su pasado, el pasado de los personajes, y las digresiones. Estamos ante una narración más pausada. Entre los capítulos 16 y 20 tenemos las cartas de los amantes tras la separación, tras el viaje de Horacio Villajollosa, que se someten a los comentarios irónicos, paródicos, por parte del narrador. Y como he dicho antes, al leer las cartas, vamos percibiendo el efecto devastador del paso del tiempo. Entre los capítulos 21 y 29, en la novela Tristana cae enferma, al final le tienen que amputar la pierna y se casa con Don Lope. Se combina la narración con la forma dialogada y en los dos últimos capítulos, salvo una breve conversación entre Don Lope y su sobrino, los arcadianos, los demás personajes enmudecen y el narrador toma la palabra. Otra manera de aproximarnos a la estructura sería dividir el discurso en dos partes. La primera parte iría desde los capítulos 1 a 15 y la segunda parte de los capítulos 16 a 29. En la primera parte tenemos la presentación de Don Lope, Tristana, Saturna, el pasado de Tristana, la muerte de sus padres y el conflicto esencial de la novela. Tristana se despierta, se da cuenta del cautiverio en el que vive, destino de todas las mujeres de su época, sin libertad, independencia ni educación. El capítulo 8 es importante, puesto que en este capítulo conoce a su futuro amante, a Horacio. Se describen los amoríos entre ellos, siempre con Don Lope al acecho. Es interesante tener en cuenta la reacción convencional, negativa de Horacio frente a los sueños de libertad de Tristana. Tristana rechaza el matrimonio. Y Horacio resulta ser un personaje convencional, al fin y al cabo. Aunque parezca un pintor bohemio, resulta ser un personaje convencional. La segunda parte se produce la separación entre los amantes. Horacio se dirige a Villajollosa. A continuación empiezan a escribirse cartas, tenemos este intercambio epistolar. Al principio, leyendo estas cartas, palpamos una especie de idealización del amor, muchas citas de obras románticas, de propio Shakespeare, pero poco a poco se va produciendo el enfriamiento de las relaciones entre Tristano y Horacio. Como he dicho antes, Horacio se casa y se produce la última metamorfosis entre la religión y el matrimonio.
John Sinegan, en su texto Sexo y Política, lecturas galdosianas, nos ofrece unas interpretaciones muy interesantes, casi alegóricas, ¿no? En este sentido, Don Lope se relaciona con el pasado, la aristocracia decadente. Horacio se vincula a la nueva burguesía que está emergiendo, y Tristana representaría el pueblo llano. Hay una breve alianza entre Tristana, el pueblo, y Horacio, la burguesía, pero luego esta alianza se deshace y la burguesía, representada simbólicamente por Horacio, pacta con el sabio rival Aristóclito, Don Lope. Y el pueblo, Tristana, queda a la deriva, sin más alternativa que la asimilación de su derrota y la sumisión ante las instituciones del poder, lideradas por la Iglesia. Dice Sinegan: el pueblo de Tristana son los portadores de la visión de la sociedad futura, que los otros no ven. Esa poesía del futuro que forzosamente persiste como respuesta a las severas injusticias de la jerarquía social y que rompe esporádicamente en la superficie. Tal es la historia de Tristana y tal fue a grandes rasgos la historia de la Revolución de 1868 en España y la Restauración. Triste Ana, triste España. Una historia, sin embargo, a punto de ser superada por una nueva expresión y una crisis que a partir de los años 90 duran de una forma más o menos abierta o camuflada, según la coyuntura, hasta la guerra civil. Bueno, hasta aquí la novela. En la siguiente tutoría vamos a considerar la adaptación de Tristana realizada por Don Luis Buñuel. Vamos a ver qué tienen en común la novela y la película y qué diferencias observamos entre el texto novelístico y el texto fílmico.